Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este podcast, Conciencia con PNL. Qué gusto saludarte, Jimena. Muy buenos días a Quito. Hola, hola, un saludo caluroso desde aquí, de la capital del Ecuador. Qué gusto saludarte a ti y también pues a la audiencia que nos está viendo en esta ocasión. Sí, qué bien. Veo que estás en un nuevo estudio. Parece muy bonito. Tienes muy buena luz, un nuevo cuadro. Qué bueno, qué bonito. Sí, me tocó mudarme de mi espacio porque están haciendo trabajos por aquí y hay mucho ruido, pero bueno, si es que por ahí escuchan algo, no se asusten, que solamente son remodelaciones y cosas así. Así es. Está muy bien, claro. Estamos en vivo, así que todo cuenta, todo vale, todo cuenta. Todo puede Bien. pasar, todo puede Así es. pasar. Así es. Bueno, en nuestro podcast Conciencia con PNL vamos a tratar en este episodio las heridas de la infancia, un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y pues es muy interesante, muy interesante. Todas las personas de diferentes puntos analizan este tema, ¿no? Y así que vamos a tratar este tema. Bienvenida y vamos pues. Bueno, empecemos. Pues las heridas de la infancia se van generando en la edad de la niñez. En la programación neurolingüística mencionamos que de los 0 a los 12 años se van generando estas heridas, ¿ya? Por experiencias vividas, ¿sí? Hay una controversia en eso de cuándo empieza, pero bueno, nosotros en este caso lo vamos a dejar así, de los Ujú. 0 a los 12 años, porque a partir de los 12 años, pues ya cada persona se encarga de generarse sus propias heridas. En cambio, en esa etapa que te digo, de los 0 a los 12 años, las heridas pues vienen del exterior, ¿sí? Del Ujú. exterior de las personas que son responsables de nosotros en la niñez. Y eso pues Sí, se va llevando a la época, a la etapa adulta, en donde pues determinan el comportamiento que vamos a tener en claro que sí. todas las áreas de nuestra vida. Claro que sí, es decir, influye mucho el entorno en donde nosotros crecemos, digamos, nosotros, me incluyo yo también en eso también. Es decir, en el entorno de cuando venimos a este mundo, ¿no? Nuestros cuidadores tienen mucha influencia en nuestra manera de formarnos, de educarnos, y, y es aquí donde se crean estas heridas de la infancia, ¿no? Sí, Este, sí, sí, como te mencionaba en algún episodio que tuvimos, las heridas se generan justamente, ¿no? Por nuestros cuidadores, por el entorno en el que nos desarrollamos, pero se generan, ¿por qué? Porque el niño tiene una manera de percibir el mundo, ¿no? Es mucho más sensible a percibir el mundo, porque recién está explorando, está saliendo, está así es, conociendo. está Entonces, es conociendo. esa manera de cómo él percibe el mundo, es que por eso se van generando esas heridas. Porque Ujú. claro, cuando estamos en la etapa de la niñez, pues tenemos algunas necesidades, ¿no? Muchas más necesidades que cuando somos adultos. Así es, Entonces, por claro eso que es sí. que eso se va marcando como heridas. Las Ujú. experiencias, sobre todo, y bueno, de hecho, las experiencias dolorosas son las que van generando esas heridas. Así es. Es decir, nosotros como personas vulnerables, niños vulnerables, bebés vulnerables, tenemos esa necesidad de conectarnos también emocionalmente, inconscientemente, pero emocionalmente con nuestros cuidadores. Y es ahí donde se crean todas estas clases de heridas. Y bueno, hablamos de heridas de la infancia, es decir, hablamos del aspecto emocional. Así Es es, verdad, hablamos porque del aspecto no estamos, emocional. sí, no estamos hablando de heridas, Heridas físicas. heridas físicas, sí, gracias. Estamos hablando de heridas emocionales. Cuéntame, Jimena, ¿cuántas heridas emocionales contamos ahora? Las heridas de la infancia, pues también hay una controversia ahí, dicen que son 5, dicen que son 7, pero nosotros, al menos yo, sí, al menos yo, ya sabes, en cada tema hay unos que surgen con sus, se amplían los Sí. conceptos, amplían las teorías, pero pues yo en mi práctica pues me rijo por las 5 heridas de la infancia que justamente también lo pueden encontrar en el libro de Liz Verbu, ¿sí? Entonces, justamente yo te mencionaba que son 5 heridas. Ujú.
tenemos la herida de abandono, ¿sí? La herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de injusticia, la herida de traición. Ujú. Sí, entonces, pues, las tomamos como 5 heridas. Claro, de ahí Sí, otros autores pueden decir que hay más heridas, pero claro. pues con estas, tratando esas 5, pues, se pueden incorporar alguna otra que por ahí mencione. Mm. Mira, te cuento que yo, a la edad que tengo, hace muy poquito tiempo me acabo de enterar o me acabé de enterar de que estas heridas existen. Es decir, que yo pasé una etapa de mi vida inconscientemente que no sabía que esto las traía en mi maletita de peso, como sé decir yo. Em, En tu te mochila de viaje. Exacto, exacto, así es, exacto. Te pregunto a ti, ¿cuándo te enteraste tú de esas cosas? ¿Cuándo te hiciste tú consciente de que tú también tenías estas heridas, me imagino? ¿O tenemos todos o no tenemos todos? Yo pienso que todos lo tenemos de diferentes maneras, pero tú me sabrás explicar. ¿Cuándo te diste cuenta que tú también tenías estas heridas en tu mochilita de viaje? En mi formación se van descubriendo ese tipo de conocimientos, ese tipo de conceptos. Ujú, Entonces ahí descubrí, porque justamente en el estudio, pues tenemos que ir descubriendo el origen de muchas situaciones que vivimos actualmente. ujú, Entonces ahí es donde uno descubre que tiene heridas, ¿sí? Y que exactamente es el origen de toda la situación que vivimos actualmente. Por eso es importante, pues, tener el conocimiento en primera instancia. ujú. Luego, pues, que si tenemos una o si no tenemos, si tenemos, pues, ¿qué te puedo decir? Si tú sientes, pues, miedo a estar solo, definitivamente tienes una herida. Así es, ¿Sí? sí, sí. Si cualquier cosa te enoja, pues Eres probablemente tienes una fosforito, como herida. decimos. Sí, sí. Exacto, ¿Ok? fosforito. O Entiendo. si siempre estás diciéndole a otras personas, es que me hiciste, es que me dijiste, es que no me diste, es que estás Ujú, hablando a la otra persona, es porque tienes definitivamente heridas. Sí, entiendo. justamente hoy vamos si te parece, Pablo, vamos hoy a hablar al menos de una de las heridas, de las Claro 5 que sí. heridas. Ya, Sí, sí, sí. pero yo también quería preguntarte algo a ti. A Quería ver, sí. preguntarte A ver, si, dale. sí, quería preguntarte si en lo que en tu profesión, cuando tú te preparaste para tu profesión, bueno, sé que tienes como 2 especialidades. Ahí no te mencionaron algo de esto porque también recuerda, bueno, te lo voy a mencionar, que mucho de la neurociencia y los psicólogos como Freud también mencionan esto de las heridas de la infancia. Sí. Entonces, cuéntame si tú en tu preparación académica, pues algo por ahí escuchaste tal vez, o tal vez de otra manera, no lo sé, Sí, la verdad, porque el comportamiento humano. sí, sí. Indirectamente, tuvimos en algún momento un seminario acerca de la psicoanálisis. En alemán se llama Psychoanalytik, si no estoy correcto. Y ahí hablábamos un poco sobre la teoría de Freud, Sigmund Freud, que trató de explicar cómo el ser humano adulto se comporta, de dónde viene ese comportamiento y en cierta manera tratamos un poco sobre lo que es, lo que él decía y explicaba que el ser humano tiene como 3 instancias, el ser, el sobre yo y no sé cómo decirte en español, en alemán se dice el ich, el yo, el es eso y el über-ich es la persona que está como la conciencia. Y pues, y él decía que muchos de estos comportamientos, pues, vienen de la niñez, justamente en relación con los padres, pero hasta ahí se quedó la cosa, o sea, hasta ahí, hasta ese campo de la psicología, como pudimos estudiar dentro de lo que es la pedagogía, pero no nos introducimos mucho en el campo de esto de las heridas de la infancia y etcétera, y el comportamiento después, o sea, fue como que si estuviéramos simplemente rascando en la parte de afuera nada más, ¿sabes? Ah, Pero bueno, muy, bueno. pero muy interesante porque de cierta manera tomó el punto de decir, bueno, en la niñez hay algo
que pasó. Y pues muchos alumnos de Freud e incluso personas que no comparten su teoría, pues extendieron su teoría y mejoraron su teoría, ¿no? Un ejemplo de eso es el Carl Jung, muy conocido la psicología de Carl Jung. Y Anna Freud también, la hija de Sigmund Freud, también expandió lo que es la psicoanálisis, se dice. Psicoanálisis, ajá, el psicoanálisis. Psicoanálisis. Entonces, eso, solamente hasta por ahí nada más. Y bueno, como te digo, a esta etapa de mi vida, ya medio siglo, me enteré que tengo heridas y que influyen mucho en mi comportamiento. Y yo, pues, andaba simplemente en modo automático. Hasta que en muchas conversaciones contigo también, aprendí de que esas heridas me prenden muchos, hay cositas que me prenden y yo soy inconsciente. Así que, bueno, retomando un poquito, y es ahora la pregunta. Primeramente, gracias por tu pregunta, muy amable. Sí, Muy amable. permíteme comentar algo al respecto. Justamente tú mencionas algunos personajes, ¿verdad? Pero si te das cuenta, cada uno maneja a su manera. Carl Jung maneja como el niño interior, que es, pues viene también siendo el trabajo de las heridas de la infancia. Sigmund Freud, él maneja el comportamiento humano y va a explorar en la niñez, pero claro, no lo clasifican, ¿sí? Sin embargo, pues todos confluyen en el origen de muchos de los comportamientos de la persona y de la situación que la persona vive en la actualidad, pues vienen del origen, de la niñez, ¿sí? Sí. O sea, confluyen todos en lo mismo. Ok, entonces podemos decir para las personas que se conectan recién con nosotros a nuestro podcast, que si hay algo en algún comportamiento que tenemos nosotros, que queremos cambiar, pues si queremos buscar el origen, deberíamos de mirar a nuestra infancia. ¿Podemos hacerlo así de manera resumida? ¿Qué te parece ese pequeño resumen? Sí, claro, por supuesto que sí, claro que sí. El comportamiento que tienes, como te mencionaba en algún episodio, los fracasos en relaciones, ¿sí? Tu comportamiento en determinadas situaciones, pues sí, cuando pase eso, regresa a tu historia y busca en tu niñez. ¿Qué viví cuando fui niño? Y hoy día justamente, ¿qué te parece si hablamos un poco más de lo que es la herida de abandono? Claro que sí, encantado. Podemos empezar con la herida de abandono. Claro que sí. Sí, entonces como les había mencionado, les recomiendo leerse el libro titulado Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, de Liz Verbo. Ahí podrán también encontrar información de la que hoy pues vamos también a compartir. Bueno, ¿te parece si les escribimos luego en nuestros, escribimos el libro para que la gente que quiera leer, pues Sí, lo en la encuentre descripción les en la dejamos ahí descripción? el título del libro. Uh-huh. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la herida de abandono, vamos a ver a ver, explícame, estoy muy atento a esa, la herida de abandono. A ver. Bien, la herida de abandono. Entonces, muy bien, esta herida, ¿cómo es que se genera esta herida? Sí, vamos a empezar por ahí. Entonces, el abandono no siempre tiene que ser abandono físico, ¿sí? No siempre tiene que ser que tus progenitores o las personas que están a cargo del niño, del infante, no precisamente tienen que abandonarlos en un orferinato, abandonarlos en una iglesia. No es siempre un abandono físico, sino nos referimos a un abandono emocional. Sí, y esto puede darse incluso si, por ejemplo, tus padres viven contigo, ¿ya? Pero si tus padres tienen que salir a trabajar y pasan largas horas trabajando y el niño se queda solo en casa, pues ya ahí se genera esta herida de abandono porque el niño se siente abandonado. ¿Sí? Como te dije, es la percepción que el niño tiene en ese momento. Ya no es que sus padres lo están abandonando de verdad, ni que lo hagan intencionalmente, pero el niño lo interpreta de esa manera, el segundo que está viviendo. Otra manera puede ser también, por ejemplo, si tienes un papá que te lleva todos los fines de semana al parque a jugar, pero tu padre no juega contigo, se siente en una banca y solo está dejándote que juegues, solo te mira, te dice, bebe a jugar y ya está. Entonces igual se genera ese abandono porque él no está compartiendo contigo.
Ok, ¿sí? es decir, esa conexión emocional contigo, a pesar de que tus cuidadores estén físicamente contigo, pero si no están emocionalmente contigo, se puede causar esta herida de abandono. Claro, es como te mencionaba, o sea, los niños tienen necesidades, ¿sí? Y una de las Sí, necesidades es justamente tener eso del acompañamiento de la sí, 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 persona que esté a cargo, ¿no? De sí, sus claro. padres o de quien les esté cuidando, pues requieren tienen esa necesidad de sentirse acompañados, de sentirse Ujú, atendidos, de compartir, ¿entiendes? Entonces, claro. claro, el niño tiene esa necesidad. Entonces ahí es que cuando no se satisface esa necesidad del niño, pues ahí se genera justamente las heridas, Sí, ¿sí? ok, entiendo, entiendo. Y yo a veces, cuando tú me conversas de esto, yo a veces automáticamente miro un poquito hacia mi niñez, pero también puedo mirar al presente, ¿no? Al presente y veo, es muy típico, ahora vivimos en un mundo medial, veo a padres de familia en el parque con sus niños y los niños jugando entre sí y ellos con el celular frente a la nariz, ¿sabes? Y solamente es un poquito, o sea, no hay ese 100% de estar ahí con sus hijos, conectándose con sus hijos, sino simplemente es una desconexión prácticamente con sus hijos. Entonces, me imagino que también por ahí se pueden causar heridas Claro, de abandono. justamente no tienen la atención de sus padres, no reciben ese cariño, esas expresiones de amor, ¿entiendes? Que para el Sí, niño son fundamentales. Si tal vez claro, para un adulto puede ser, sonar o parecer insignificante, sí, él está jugando con él está compartiendo, en expresarle sus gestos de cariño, ¿verdad? sí, sí. Pero para el niño, pues es necesario, para el niño es necesario justamente esas expresiones. Y cuando somos adultos, ¿qué pasa ahí? La herida de abandono, ¿cómo se manifiesta? Entonces, Ujú, primer punto de la manifestación de la herida de abandono en la adultez, miedo a estar solo. La gente que ha pasado por herida de abandono ok, no puede estar sola, tiene mucho miedo a estar sola. Y por eso, pues, ¿qué pasa? Se meten en relaciones en donde siempre están alerta de que tienen el miedo que los abandonen, que los dejen. Y para que no suceda eso, pues, ¿qué hacen? Permiten todo, no tienen límites, ¿sí? ok. Permiten incluso que los traten mal, que los humillen, que los Mm, engañen, como alguna vez mm, te mencioné, así es. justamente por ese miedo a estar solos. ¿Sí? Necesitan justamente de estar acompañados, de estar con alguien, se aferran a relaciones disfuncionales, a relaciones que no son sanas, Ujú, ¿sí? entiendo, entiendo. Y aquí se genera un fenómeno interesante que es una codependencia. Son relaciones codependientes, ¿sí? Que se hacen daño, pero pues el miedo de estar solos no les permite liberarse de ese tipo de relaciones en cuanto hablamos de pareja, Ujú, ¿ya? entiendo. Entonces, como te dije, miedo a estar solo. También, ¿qué pasa? Dependiendo de la persona, de cómo sea la personalidad, pues, ¿qué pasa? Que a veces ellos toman la iniciativa de abandonar a las otras personas antes de que los otros les abandonen, porque siempre están, como te dije, en alerta pensando que, Ok. ay, probablemente llegue a abandonarme. Claro, eso a nivel inconsciente, ¿sí? Ujú, No, no lo hace consciente, ni siquiera se da cuenta de que él está sintiendo pensando eso, ¿sí? Pero a nivel inconsciente, ¿qué hace? ¿Qué hace? El adulto, dependiendo de su personalidad, pues, ¿qué hace? Coge y se retira, se aleja, se va, abandona. entiendo, ok. Antes de que le vaya al otro a abandonar, ¿sí? Se Entiendo, meten, entiendo. se involucran en relaciones que no son a largo plazo, por ejemplo, ¿sí? No son a largo plazo, relaciones cortas. Otra cosa, y esto es súper importante que se den cuenta, esto hablamos de relaciones, pero en lo personal, una persona que ha sentido la herida de abandono, abandona todos sus propósitos y sus metas, Wow. abandona sus sueños, A ver, se a ver, a ver, abandona a a ver, a sí ver. mismo. A ver, eso me suena, pero wow, eso me suena como, eso es, Eso te me cae como suena, anillo al dedo, como decimos nosotros. sí, sí, pero eso es como perdón, un tablazo en la cabeza. A ver, ¿cómo es eso? Porque sí, en Una cierta persona,
en ¿Qué cierta herida? manera me reconozco también en algunas características, en unos aspectos de esta herida. Me dices que las personas abandonan sus metas, sus sueños. Sí. Ujú. Ok. Entonces, si tú eres de esas personas que tienes sueños, pero abandonas tus sueños, si no es que los postergues, porque eso es otra cosa, no postergas tus sueños, sino los abandonas, los dejas, justamente se te puede asegurar que tienes una herida de abandono. O sea, ese es un indicador ya, Ok. un indicador. Ok. Entonces, te abandonas a ti mismo, ¿sí? Ujú. No te das el lugar que te mereces. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy real, algo que vemos con frecuencia. Las mamás. ¿Qué pasa con las mamás? Ujú. Dejan todos sus sueños, ¿por qué? Por dedicarse a los hijos, al esposo, a la casa, y dejan todos sus sueños Ujú. profesionales, sus sueños personales. Claro, entiendo, Entonces ahí entiendo. está muy marcada la herida de abandono. Ujú. Entiendo. O sea, pienso que en lo que acabas de decir, si una persona, yo lo digo de esta manera, conscientemente decide ser madre de familia, dedicarse a sus hijos, a su casa, etcétera, etcétera, pues yo no lo había visto así como que fuese una herida de abandono, pero puede ser que atrás de eso exista algo. Alguien se Claro. toma, perdón Pablo un momentito, alguien se Sí, toma el tiempo de decirle, oye, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría conseguir como mujer, como sí, sí, sí. profesional? Estoy segura y he tenido Mm, clientes que sí, tienen sus sueños profesionales, sus sueños personales, pero como nadie se ocupa, ni siquiera la misma persona se toma el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que mm. yo también quiero, no? ¿Qué realización personal también quiero? Claro que sí, entiendo. Em, Esta herida que influye mucho en el comportamiento humano, em, caramba, que si hubiésemos sabido de esto cuando teníamos nuestra edad de los 15, 17, 18, hubiésemos a lo mejor, nos hubiésemos ahorrado muchas malas experiencias. ¿Por qué nadie nos explica esto cuando tuvimos esa edad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, cuál es tu idea al respecto? Porque, como te digo, sería precioso que los jóvenes de ahora, aparte de matemáticas, geografía y física, aprendan también sobre esto. ¿Y qué es lo que pasa? Jimena, ¿qué dices tú? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, aquí hay varias razones, ¿sí? Pues, ¿quién se va a ocupar de esto? La pregunta es, ¿quién se va a ocupar de esto? Mm, Primero, sí, desconocer, somos totalmente ignorantes a esta información. Nuestros ignorancia, padres no se exacto. pueden ocupar de esto porque ellos tampoco lo saben, ellos también Mm, vienen con ese mismo sistema, con ese mismo modo de crianza, en donde no sabían esto, no tienen ujú, conocimiento de esto. Segundo, en las instituciones educativas, ahí no te enseñan eso, ahí solamente te enseñan cosas científicas, ¿verdad? Ahí no se preocupan de tu bienestar emocional. mm, No quiero entrar más profundo, yo lo voy a dejar solamente así. Te diré que en la claro, escuela no se claro enfocan que en sí, lo que es la cuestión emocional. claro que sí. Y entonces los gobiernos menos No, tampoco. olvídate. Tienen bastantes Sí, otros conflictos en los que andan involucrados como para preocuparse de bienestar emocional. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos tenemos la obligación de ser responsables con ese bienestar emocional. ujú, Yo te había comentado en algún momento, Pablo, que a mí me gustaría poder, pues, darles este conocimiento a la gente que quiere ser padres, ¿te acuerdas? Decía, me sí, gustaría para que cuando nazcan sus hijos o cuando ya decidan tener sus hijos, pues ya vengan con toda esta información y les den lo mejor. Y pues críen a personas emocionalmente, pues, sanas, poderosas, con un ujú. futuro, pues, de logros, de éxito, de felicidad. Pues así es. Sí, 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 personas estables, emocionalmente estables, ¿no? Wow. Y entonces viene la pregunta que alguna vez también hicimos, que es, tenemos que llegar a un punto donde tenemos que a veces sufrir o pasar relaciones o momentos muy incómodos de nuestra vida para darnos cuenta que
algo está pasando, de que algo no funciona, de que no puedo estar solo, que por el hecho de no estar solo me meto en relaciones que no me hacen bien, que me olvido mis metas. ¿Tenemos que llegar a este punto para darnos cuenta de eso o hay otro camino? El camino es ser consciente. Ahora ya tienes la información. Primero es tomar la información. Cuando tú tienes una experiencia, como tú me dices ahorita, ¿sabes qué? Siempre, ¿sí? O frecuentemente, voy a quitar la palabra siempre, frecuentemente yo, yo tengo sueños y no me intereso en alcanzar esos sueños. Uh-huh. Solo los miro de lejitos y digo, pues bueno, fue mi sueño en algún momento, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces ahí pues ser consciente, ¿no? A ver, ¿y por qué me pasará esto? Uh-huh. ¿Por qué me pasa? Habemos personas que nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Como te decía, si repites comportamientos en parejas, ¿no? Oye, siempre consigo a personas que son así, ¿sí? O siempre tengo ese miedo de abandonarme. O sea, ser consciente. Yo digo, la clave del éxito aquí es ser consciente. Luego de que tú te haces Uh-huh. la pregunta de que, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué frecuentemente tengo relaciones de este tipo? ¿Por qué no voy por mis sueños, no? Uh-huh. Dejo mis sueños de lado por sobre todas las cosas. Yo me dejo de lado. ¿Por qué tengo miedo a estar solo? Yo he tenido mucha gente que me dice, salió de una relación y está con otra, o siempre tiene miedo a estar solo. Entonces, pregúntate, o sea, ¿por qué? Estas cosas que te hacen sentir tan incómodo o que te duelen, entonces cuestiónate, ¿de dónde viene esto que me está pasando? Y luego, pues, busca la información. Nosotros lo que estamos intentando hacer es justamente darles esa información para que Sí. ustedes se hagan un análisis, se escaneen un poquito, escaneen su situación, su vida, su comportamiento, las cosas que internamente también tienen, Uh-huh. ¿sí? Entonces, eso no hace falta llegar a tanto, pero sí hay patrones que nos guían, ¿no? Porque tampoco es que de la nada tú dices, ¿será que yo tengo esta herida? Puede ser también, porque puedes no ser consciente también, entonces tú puedes decir, ¿sabes que tengo esta herida? Entonces comienzas a informarte, ¿sí? A veces Okay. también hay test en donde te hacen ahí, que Uh-huh. puedes identificar las heridas, entonces ahí dices, pero vamos a ir a la evidencia, y la evidencia son los comportamientos, son las experiencias que tienes ahora, ¿no? En la actualidad, en el Uh-huh. presente, tu vida ya adulta, a partir de los 12 años en adelante, porque ya a partir de los 12 años somos independientes de ese círculo, ¿sí? De ese entorno en el que, pues te digo que nuestros criadores, nuestros cuidadores, pues, nos generan en automático esas heridas por la percepción que como niños se tiene, ¿no? Pero ya de los 12 años en adelante, pues cada quien se genera sus propias heridas, sus Uh-huh. propias, sí, sus Sí, sí. propias dolores. Sí, sí. En eso quisiera que me expliques. ¿A qué te refieres con cada quien se genera sus propias heridas? ¿Cómo es eso? No, no lo tengo muy claro. Sí, porque a los 12 años comienzas a ser un poco más independiente, Sí, ¿sí? emocionalmente, claro. Sí. Buscas tu independencia emocional. Entonces ahí mismo tú ya tienes otro tipo de experiencias que tú tienes esas experiencias, tú Ah, buscas claro. esas experiencias, tú te Entiendo. relacionas con un grupo de Sí, personas, tú haces entiendo. mientras de las 12 para abajo, ¿qué pasa? Tus padres, tu entorno, Ujú. o sea, todo está ya ahí, tú vas por aquí, tú vas por acá, tú haces esto, yo te doy esto que tengo o sea, te estás dependiendo de todo Ok, ya. ok, A ok. partir de los 12, pues ya no, ya tú mismo tienes tus propias Sí, experiencias y las experiencias que tú buscas, pues te generarán las emociones que vas llevando. claro. Entonces, el primer paso, para resumir, Jimena, es ser consciente, es decir, analizar, salir del modo automático, como lo sé decir yo, y tomarse un tiempo y decir, bueno, a ver, para el coche, vamos a analizar por qué no funcionó relación con Julano, Sultano, Mengano, como decimos en Ecuador. ¿Por qué no puedo culminar lo que emprendí, etcétera, etcétera, etcétera? Y es Los decir, sueños, no te olvides de los sueños. ¿Por exacto, qué sí, no voy sí, por mis sueños? sí, por mis sueños, por mis metas. Y una cosa, dos cositas que quiero pedir tu opinión, Jimena. La primera, entonces, si yo comienzo a hacer ese análisis, a ser consciente, es decir, yo puedo actuar, yo puedo tomar mi cambio, ese proceso en mis manos y y me olvido de decir, o me olvido de decir, sí, Julián no fue culpable, él fue culpable, ella fue culpable, mis cuidadores fueron culpables. O sea, salgo de
de ese rol de víctima, tal vez, y puedo ser activo en el proceso de mi cambio, ¿no? En el proceso activo de mi cambio. Me parece, bueno, a mí me parece importante tomar la iniciativa y, y, ¿cómo se dice? Retirarse un poquito del rol de víctima, ¿no? ¿Qué dices tú? Aquí voy a aclarar un punto importante. No estamos primeramente buscando culpables, ¿sí? Como tú dices justamente, o sea, al identificar, al ser conscientes, no estamos culpando a nadie por lo que nos ha pasado, ¿sí? No estamos culpando a nadie, simplemente estamos revisando esa historia, ¿sí? Viendo de dónde vino. ¿Para qué? Para justamente asumir nuestra responsabilidad de tomar las acciones indispensables y necesarias. ¿Para qué? Para sanar esas heridas y tener una mejor situación, ¿sí? Ser sanos, limpiecitos y limpiecitos caminar tomando nuestras propias decisiones, ¿sabes? Okay. Porque justamente el autor de este libro que se llama La biología de las creencias, que se llama Bruce Lipton, dice que el ser humano pues no tiene libre albedrío. Nosotros pensamos que tenemos el libre albedrío de decidir. La verdad, él dice que no. Pues si lo pensamos conscientemente le diríamos que tienes razón. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos caminando por el mundo decidiendo solos. Estamos caminando por el mundo decidiendo en base a las heridas que tenemos. Actuando ¿en base de qué? De las heridas. Nuestros comportamientos vienen limitados y determinados por esas heridas que tuvimos en la infancia. Así es que de libre albedrío, pues es un poco cuestionable. Literalmente, pues yo diría que sí, que Bruce Lipton tiene razón. No tenemos de libre albedrío porque nuestro comportamiento está condicionado totalmente. Si no sanamos esas heridas, está totalmente condicionado por las heridas de la infancia, las creencias que tenemos desde que pues, Sí. nacemos y pues dependiendo de la familia en la que crecemos. Claro, Entonces, sí, sí. sí, no estamos, Entonces, perdón Pablo, te decía que no sí, estamos culpando a nadie, ¿sí? Y sí. una manera de asumir esa responsabilidad con uno mismo es justamente buscar la manera de sanar. Y bueno, si vamos más adelantito, te puedo decir que justamente en la programación neurolingüística tenemos varias técnicas con las que se pueden ayudar a sanar esas heridas de la infancia. Ok. Es No decir, es perdón sí, Pablo, no es la única manera, por cierto, pero claro, es de lo que yo, pues, a lo que yo me enfoco. claro que sí, la programación neurolingüística. Es decir, ahora que tomas tú ese tema de la programación neurolingüística, ¿cómo defines tú esa herida de abandono en el cerebro de un ser humano o en el comportamiento? ¿Cómo lo define la programación neurolingüística, esas heridas? ¿Son programas de nuestro cerebro? ¿Qué son? O sea, ¿dónde están ubicadas? O sea, ¿dónde las encuentro? ¿Y cómo buscarlas por ahí? No sé. Bueno, buscarlas. Bueno, en programación lingüística yo te decía que pues aquí nos conectamos mucho con el inconsciente. El inconsciente, sí, es nuestro gran aliado. Entonces nosotros podemos comunicarnos con él. Yo te he enseñado alguna manera de comunicarte. Yo tengo, es ese diálogo interno, ¿no? La manera en la que yo lo hago es con diálogo interno. Yo simplemente le digo, a ver, inconsciente, dime de dónde viene esto. ¿Para qué? Cuando pasa una situación, un evento, como te digo, ¿no? O sea, ¿qué cosa de mi vida me está generando este comportamiento, por ejemplo? Hoy me enojé, por ejemplo, yo le digo, diálogo interno, le digo inconsciente, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es esa herida que está abierta? Sí, pero bueno, eso lleva a un entrenamiento también. Si te estoy dando la evidencia palpable que te estoy diciendo, ¿no? Te estoy Claro, diciendo sí, sí, sí. los comportamientos, ¿sí? Ya con eso puedes tener ya un indicador de qué herida tienes. Sí, y de ahí pues es ver qué tipo de ayuda pues deseas para sanar. Claro que Sí, sí. porque no es un libro que tú abres y ya lo encuentras. Pero está Claro. ahí, mira, pero está clarito, ¿no? Las evidencias son muy, muy, muy claras. Claro que sí, claro que sí. ¿Y tu inconsciente se comunica contigo cómo? Sí, qué linda pregunta que me haces. Sí, todo es por diálogo interno, ¿no? A veces, no sé si has escuchado la frase que dice,
cuando tienes algún inconveniente o algo, dice, consulta con tu almohada y te vas a la cama y te Sí, sí, duermes y a la mañana claro que siguiente sí. tienes la respuesta, pues ahí está. Desde lo que yo practico, que es la programación neurolingüística, ese es el inconsciente que te está mandando, que se está Ok. comunicando contigo. ¿Por qué? Porque en el sueño, cuando tú vas a dormir, el consciente se calla, porque ya bajaste toda la actividad consciente al dormir, que a veces te levantas ya con la solución. A mí me ha pasado muchas veces. Yo antes también, cuando no conocía esto, decía, ay, ya, la almohada me dijo todo lo que yo necesitaba hacer. Entonces, así, escucha esa vocecita interna, el inconsciente es una vocecita interna que te está ahí dando información y que a veces, Ujú. pues, no a veces, frecuentemente no le escuchamos. Entonces, cuando yo me comunico en diálogo interno, es decir, en mi mente estoy preguntando cosas o hablándome, él me envía la información por medio de imágenes, ¿sí? Ujú. Yo soy bastante, te he contado que soy bastante visual. Entonces, ahí hay mucha información, yo la recibo por mis ojos, en imágenes. Entonces, en mi inconsciente me manda imágenes, o a veces te manda palabras, ¿sí? Ok. Recuerdos. Entonces, atención a eso, ¿no? Puede ser que por ahí tú le preguntes en diálogo interno, oye, ¿y de dónde viene esta herida? ¿Qué episodio de mi vida, pues, me lleva, en qué episodio de mi vida fui abandonado, por ejemplo? Ok. Ok. El diálogo interno y entonces él te mandará una imagen, un recuerdo. Entonces ahí está. Nosotros manejamos, yo manejo muchísimo con eso del inconsciente, ¿no? Ujú. Manejo mucho eso del inconsciente, le pregunto mucho, es un aliado, tenemos una comunicación muy constante y muy directa y muy, ¿cómo se dice? Muy cariñosa con el Ujú. inconsciente y él nos guía en todos los procesos. Ok. Entonces, sí, como te digo, él me manda por imágenes, palabras. Si eres tal vez auditivo, bueno, eso hablando de los canales de comunicación, que tenemos 3 canales, ¿no? El visual, el auditivo y el sensorial o kinestésico. Si eres muy auditivo, puede ser que te mande con una canción. Ahora yo también soy auditiva, ¿no? Te he dicho a veces, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Yo amanecí en una canción, o le digo a mis hijas, le digo, ay, amanecí pensando en una canción. ¿Qué significará esto? Y estoy ahí Bueno, cantando la canción. pero en contacto, estás todo el tiempo en contacto con tu inconsciente y eso está muy bien porque estás conectándote contigo mismo y no estás conectando con afuera, no estás contando contigo mismo. Entonces, si una persona, digamos, si Juanito o Juanita que nos están escuchando reconocen que a través de este podcast tienen una herida de abandono de la que estábamos hablando, entonces el primer paso es hacerse consciente de esta herida. Y pues el segundo paso también pudiese ser, como tú dijiste recién, sentarse un momentito, cerrar los ojos, respirar y tratarse de conectarse con tu inconsciente y decir, ¿por qué me sucede esto? Cuéntame, mándame una información, mándame una imagen, mándame la información y así puedes tú poco a poco ir indagando el origen de esas heridas. Mira, aquí la pregunta no es el por qué, no es el por qué. Si quieres preguntar algo, pregúntale, ¿para qué me envías esta experiencia, lo que sea? Ok, ¿Para qué? Porque interesante. siempre es un aprendizaje. Ok. No eres víctima, como tú dijiste. Ah, ya, entonces el por qué es el victimismo y el, Claro, el por qué es el un pa- victimismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? sí, y el No. para qué es decir, ¿Para qué bueno, es la lección, el aprendizaje? ¿Para ok, qué? ujú, Para que yo sea sí, más responsable, para que yo evolucione ok, emocionalmente, quién sabe, ¿no? Pero ok, si le vas a hacer la pregunta, pregúntale, ¿de dónde viene esto? ¿En dónde me sentí sola o solo? ujú, ¿En dónde fue la primera experiencia que yo tuve de soledad, sabes? Entonces el sí, inconsciente que es tu gran aliado y que, claro, previo a eso, Pablo, te mencionaré pues en ocasiones toca pedir una disculpa al inconsciente, es parte de lo que hacemos en el proceso de coaching, pedir ¿por una qué? disculpa al inconsciente. ¿Por qué? Porque Eh, nunca le escuchas. Nunca le escuchas y de pronto un día tú vas y dices, tocas la puerta, ¿no? Es como cuando te enojaras con una persona. Por ejemplo, te enojas alguien vive peleado con su hermano, por ejemplo. 10 años peleados, no se han visto, no se han comunicado para nada. Y de pronto tú vas y le tocas la puerta y dices, oye, necesito tu ayuda. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Oye, si nunca me has escuchado, si nunca me has buscado, nunca te has comunicado conmigo, nunca nada.
¿cómo esperas que ahora te responda? O sea que el Entonces, inconsciente también puede ser resentido, puede también callar, claro, puede también callar. claro, 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 Wow. puede no darte las respuestas a lo que tú quieres, Puede ser que ¿sí? también tenga una herida de la infancia, ese inconsciente, si no quiere hablar. No, no, el inconsciente, bueno, de hecho es que el inconsciente, pues, como el inconsciente se comunica con señales en el cuerpo, y justo te decía, Sí, la somatización, ¿no? así. Las enfermedades, pues, son justamente la manera en que se comunica el inconsciente, porque tú no le escuchas, y él te está diciendo, mira, tienes que cambiar algo en tu vida, y te manda un resfriado, y tú no le escuchas, te Mm, tomas la medicina y le callas al mensajero, al inconsciente, al que te estaba es mandando cierto. la señal y le callas y entonces luego le dice, tengo que gritar más fuerte para que me escuches y te manda algo más duro, una bronquitis, por ejemplo. Sí. ¿Y qué haces? Le vuelves a callar tomando las medicinas. No digo que sea malo tomar medicinas, digo que primero te tomes el tiempo de escuchar al inconsciente que te Mm, está diciendo y luego pues continúes con tu tratamiento. ok. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que nunca le estamos escuchando. Entonces, pensamos que solamente es una voz que está ahí hablando solo mencionando cosas, hablando cosas, mandando información y no lo Sí, escuchamos. sí, sí, sí. Pero, como te digo, el primer paso es pedirle una disculpa al inconsciente para que él trabaje como un aliado, porque la verdad el inconsciente lo que quiere es protegerte, siempre quiere tu bienestar, ¿sí? Y por Sí, eso sí. te mantiene también alerta de las situaciones, como te decía. Si tú has sufrido herida de abandono, siempre estás en alerta de que tienes el miedo de que alguien te vaya a abandonar, Mm, porque te está protegiendo, tu inconsciente te está protegiendo de que no vuelvas a sentir ese dolor, esa tristeza, ¿sí? Pero cuando le empezamos a escuchar, ok. ¿sí? Empezamos a escuchar y claro, escucharle no solamente es escuchar y ya bueno, no, pues hacer el trabajo, ¿no? Modificar tu vida, modificar tu alimentación, lo que sea que pues venga acompañado del mensaje, ¿verdad? Lo que Claro. te pide. Ok. Ujú. Es decir, bueno, para todos los que nos escuchan ya, tenemos ya casi como una especie de caminito, ¿no? O sea, reconocer qué es lo que no funciona, qué comportamientos tengo que no funcionan, qué pasa a mi alrededor que no funciona, conectarme con mi inconsciente, darme el tiempo para poder charlar conmigo mismo y puedo, claro, en, en estos se puede también, este, sí, Al pedir charlar, ayuda. perdón, Pablo, al charlar contigo mismo, Sí, sí, al sí, charlar contigo mismo, pues ¿qué haces? Ir ahí a buscar ese evento en donde sentiste pues ese abandono, ¿verdad? Ahora que hablamos del abandono, claro, de la herida de abandono. sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y bueno, ya no sé lo que quería decir, pero de todas maneras, eso está muy importante, ¿no? Eso para que todas las personas que nos escuchen y digan, wow, eso suena conmigo, eso me resuena. Entonces voy a ver, voy a hacer ese trabajo, porque es una especie de trabajo. Bueno, más bien trabajo, me suena muy mal. Vamos a hacer ese cambio en nuestras vidas. Y puedes darme, por ejemplo, un ejemplo, ya casi al final de nuestro podcast, de una persona. ¿Se puede sanar esta herida del abandono por siempre con ayuda de la programación neurolingüística o se puede manejar de mejor manera esta herida trabajando con la programación neurolingüística? Mira, en la programación neurolingüística trabajamos con técnicas. Esas técnicas dan resultados inmediatos y son, como te había mencionado en algún momento, son permanentes. Eso significa que si logramos identificar una herida de abandono que tuviste Ujú, en tu infancia, pues la vamos a justamente a modificar y a desconectar o sea, a no dejar que se vuelva a activar esa sensación. ¿Sí? O ujú. sea, sanamos la herida y sanamos definitivamente, ya permanentemente. No estamos, ojo, no, con la programación lingüística no estamos borrando las heridas o las experiencias, ¿no? No, les estamos dando un nuevo significado, ¿sí? Y quitándole esa carga emocional que lleva. Ujú. Sí, no crean que es un borrado de Sí, mente o de sí. cerebro. No. Justamente te comento esto y te pregunté exactamente esto porque he conversado con unos compañeros de trabajo, compañeros de labores, y pues ellos justamente la programación.
hablando de la PNL, la programación, la palabra programación, no les gustó mucho, no les gustó para nada. Y dijeron, oh, no, nada de programación, no. Bueno, entonces, para una persona que ha sanado esta herida de abandono, puede relacionarse con personas, tanto amistades como en relaciones sentimentales, de una manera más segura. No tiene miedo de que su pareja o su amigo algún momento se vaya o corte la relación. Claro, puede ser doloroso, pero no va a ser, eh, no va a ser un trauma, digamos, por decirlo así. Entonces, ¿está correcto lo que estoy diciendo? O corrígeme si no estoy diciendo lo correcto. O sea, claro, cuando ya sanas las heridas, en este caso la herida de abandono sanas, pues ya no tienes ese miedo a ser abandonado y caminas libre por el mundo y te relacionas con las personas, ya no vas con ese miedo, ¿no? Con esa alerta de que a lo mejor tu pareja, tus amistades, tus familiares te van a abandonar, ¿sí? Ya no, ya caminas libre porque ya sanaste esa herida, ¿sí? Entonces caminas libremente y ya puedes relacionarte de una manera mucho más sana, porque hay una cosa también que me olvidé mencionarte, y es que las personas que sufren herida de abandono empiezan a ser, con esa alerta del miedo a que la abandonen, muy permisivas, no tienen límites, ¿verdad? Te decía. Sí. Y si están en pareja, ¿qué pasa? La pareja también llega ya a hacer demasiada presión para ellos, demasiada carga. ¿Por qué? Porque por más que tú les trates y todo, les trates mal, les humilles, ellos están ahí, ¿sabes? Entonces también para la otra persona se vuelve una carga, ¿sí? Una carga, es mucha presión también para ellos. Entonces, eso no es sano, ¿no? Entonces, si puedes relacionarte libre de las heridas, ahorita que hablamos de la herida de abandono, pues incluso todas tus relaciones fluyen mejor, porque incluso los amigos, o sea, ya se cansan también, ¿no? De ver ese comportamiento de que, pues, no ponen límites, ¿sí? Permiten todo. Sí. Entonces, también es para las otras personas, también es muy, muy incómodo, muy pesado. Sí. Muy interesante este tema de las heridas del abandono. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del podcast. Jimena, quiero agradecerte muchísimo. Qué gusto otra vez poder charlar contigo sobre este tema tan importante. Gracias por tu tiempo. Y pues me despido ya desde Alemania. Son aquí las 6:46. ¿Qué horas tenemos en Quito? Tenemos las 12:46 por aquí, Pablo, pero 12:46. antes Sí. de despedirnos, me gustaría pues cerrar esta conversación con un cuento muy bonito que quiero compartirles. Y Encantado. recomendarles, Pablo, que una de las maneras en las que tal vez pueden ir aplacando un poquito esa herida, ¿sí? Ir liberándose de esa herida un poquito, puede ser el empezar a disfrutar de estar solos, ¿sí? Darte ese espacio de hacer lo que te gusta contigo, no estar esperando del otro, mirando al otro, sino contigo. Eso como dar los pasitos chiquitos como para que te vayas liberando un poquito. Ay, qué bien, me encanta, qué bien, porque lo Sí, hemos dicho, ¿no? O sea, ser consciente, tomarte el tiempo para charlar con tu inconsciente, para decir de dónde viene esto y dar el primer paso. Si tienes miedo de estar solo, pues empieza con un poco de tiempo, ¿no? Tus 5, 10 minutos, lee un libro, no sé, a las personas que hacen música, leen un libro o simplemente hacen algo que les hace bien, ¿no? O sea, qué bien, me encanta. Lo voy a poner en sí, práctica. Lo voy a sí, poner. al menos eso, empezando por eso, ¿verdad? Porque definitivamente se requiere de un trabajo más profundo, ¿sí? Sí. Puede ser meditación también para sanar la herida, o meditaciones son por 21 días, ¿sí? Eso, el Hoponopono también es una práctica muy bonita, como estrategias que pueden también aplicar. Pero yo les digo, también programación neurolingüística, que eso es en una sesión, pues ya te liberas de esa herida, de ese dolor. Y bueno, te conté que quiero pues compartirles un cuento, ¿sí? Que me Sí, por gustaría que me favor. escuchen con atención. Tengo una imagen que quisiera pues compartirla. Ujú. La tengo ahí, por favor, en el estudio, a ver si la subes.
Wow, qué bonito. Me encanta. Perfecto. Me recuerda Sí, mucho al otoño aquí en Alemania. Wow. qué Ujú, bonito. A ver, entonces yo, pues para este cuento, espérame un momentito. ujú. Ya, perfecto. Entonces, quiero que por favor me presten mucha atención, ¿sí? Atención al cuento que les voy a compartir en este momento. Entonces, para eso me gustaría que te sientes tranquilo y relajado y solamente escuches el cuento. Este cuento se llama El jardín olvidado. En un pueblo muy lejano existió un jardín que era muy especial. No eran como los que se ven en los libros o en las fotos, pues sus flores cambiaban de color con las emociones de quienes lo visitaban. Aquel lugar guardaba una magia que solo los corazones sinceros podían sentir. Durante mucho tiempo, ese jardín estuvo cercado, con la puerta entreabierta. Quienes se acercaban a él a veces entraban, otras veces se iban sin explicación. Y con cada salida parecía que algo se marchitaba un poco. Algunos árboles dejaron de florecer. Algunas flores, de tanto esperar, se cerraron. No era culpa del jardín, ni del viento que pasaba. Era solo que nadie se quedaba el tiempo suficiente para ver todo su esplendor y toda su magia. Y el jardín, silenciosamente, empezó a creer que no valía la pena ser visitado. Pero un día algo cambió. Una nueva presencia, una voz suave, una conciencia interna se detuvo en la entrada del jardín y no trató de forzar la puerta. No preguntó por qué estaba marchito, ni exigió ver flores, ni magia. Simplemente se quedó. Y con el tiempo, esa presencia empezó a regar suavemente las raíces, a quitar con cuidado las hojas secas, a escuchar el canto de los pájaros que aún anidaban allí. Y el jardín, por primera vez, sintió algo distinto. No era miedo, no era miedo a ser dejado, sino una extraña y reconfortable sensación de permanencia, porque descubrió que no necesitaba que alguien viniera a cuidarlo. El verdadero jardinero siempre había estado dentro, esperando ser reconocido, esperando recordar. Ahora cada flor que brota lo hace porque hay una presencia nueva, un amor que no huye, porque no depende de otros, un amor que cuida, que sostiene y que florece, porque ha decidido quedarse consigo mismo. Listo. Qué Gracias. bien. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Así que, Sí, sí. Quiero mencionar algo, y es que recuerden que todo lo que requieren, lo que necesitan, está dentro de ustedes. No les hace falta nada de afuera, nada del exterior. Todo lo tenemos instaurado en nuestro ser. Solo hay que quitar esos bloqueos, ese dolor y activar todo lo que tenemos dentro, todos esos recursos. Así es que, pues a dar los pasos, ¿no? A dar los pasos, a buscar estar bien.
Sí, qué bien. Sí, Muy gracias, bien. Pablo, gracias. A ti, muchísimas gracias, qué hermoso. Gracias por ese hermoso cuento, qué hermoso cuadro y gracias por ese consejo. Así que, bueno, me despido yo desde acá. Te deseo una hermosa tarde, una hermosa mañana y a todos y a todas las que nos escuchan, un abrazo bien fuerte y una hermosa vida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues feliz vida para todos y pues para ti también, Pablo, una Sí. tarde, noche espectacular. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, bye. Chao.